Estamos viendo hasta el día de hoy el capítulo 27 del libro de Génesis. Y a través de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 2, podemos ver una pequeña muestra del poder y del alcance que tiene Dios para su creación. Y podemos estar ciertos de que todas estas maravillas que alcanzan a percibir nuestros sentidos son una parte gloriosa de quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. De tal manera que cada uno de nosotros somos responsables de lo que vemos, porque Dios se revela, aunque en esa parte, soberanamente para cada uno de nosotros. Y todo funcionaba bien. Todo funcionaba bien en Génesis 1 y Génesis 2. Pero en Génesis 3 empieza el problema, porque es la entrada del pecado al hombre, por el cual es expulsado del paraíso, y empieza el plan de Dios de redención, y empieza el plan de Dios sobre manifestar su plan de redención mediante el hombre disfuncional. ¿Qué es ser disfuncional? Significa que funciona pero no funciona bien. Tiene problemas en su funcionamiento. Y eso lo podemos ver prácticamente en toda la creación. Las máquinas son máquinas imperfectas que no funcionan adecuadamente. Nosotros como humanos somos imperfectos. No tenemos la capacidad de funcionar bien. Y el problema es que cuando no conocemos a Cristo, esa disfuncionalidad se potencializa. Por eso tenemos tantos problemas en el mundo. Y aún como creyentes, con familias, con interacciones entre unos u otros, funcionamos de manera inadecuada. Pero la redención en Cristo nos puede llevar a funcionar adecuadamente. Solamente la redención en Cristo puede cambiar a alguien de ser disfuncional a ser funcional, sin ser perfecto. Y eso es parte de lo que estamos viendo en Génesis, cómo a partir del capítulo 3 todo empezó a funcionar mal del hombre. No falló Dios, el hombre es el que empezó a fallar. Y vemos historias como la de Noé, como la de la Torre de Babel, en lo que todo está llevado a cabo de una manera disfuncional. Y empieza la historia de Abraham. Y Abraham es un hombre disfuncional. Se casa con una mujer disfuncional y empiezan a tener problemas en sus casas. Pero la soberana voluntad de Dios se hace a través de aún de esas disfuncionalidades. Porque el plan de Dios no se altera. Sigue. La bendición de Abraham continuó con Isaac. Isaac se casa con una persona disfuncional. Isaac mismo es una persona disfuncional. Y quiero que quede muy claro en nuestras mentes qué es disfuncional. ¿Sí? No quiere decir que esté echado a perder en el sentido de que no sirva para nada. No, sí, tú y yo podemos hacer cosas, pero hay veces que en nuestro accionar lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque somos egoístas, ególatras, idólatras, perversos, de todo tipo. Tú y yo tenemos el potencial de ser las personas más perversas del mundo, pero a los creyentes nos detiene Dios, el Espíritu Santo, su disciplina, la iglesia, la doctrina, la comunión con los santos. Pero hay quienes no tienen freno. Y vamos a ver en este capítulo a una persona que no tenía freno. Conocía de Dios, pero no tenía freno. Y esa es una persona religiosa. Puede conocer de Dios, puede conocer la Biblia, pero no tiene convicciones. Y esa persona se llama Esaú. Entonces vamos a ver el capítulo 27, por favor, todos al capítulo 27 del libro de Génesis. Y vamos a ver esta historia que más que meterme, hermanos, y de ninguna manera es por negligencia o por desestimar o por menospreciar la teología, no, la teología viene inmersa, pero el punto que vamos a ver hoy es más pastoral. Tiene que ver más con la edificación de nuestras familias, ¿sí? Entonces no me voy a detener mucho a cuestiones teológicas que son bien profundas aquí. Más bien vamos a ver el punto de vista
qué es lo que quiere Dios de las familias. Dice así, capítulo 27 del libro de Génesis. Lo voy a leer en la Nueva Versión de las Américas. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme casa. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob: mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras. Y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver que si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre y él le tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo: ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón llaman Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó la primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac,
Yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervo a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cuello. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que el padre le había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huyarán a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de ella, porque he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día. Entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Hijo, hermanos, todo un capítulo pareciera una película de esas de intrigas, de violencia, de traiciones, de tantas cosas. ¿Y saben lo que menos parece? Una película cristiana. Porque hay mentirosos, hay engañadores, hay alcahuetos, hay cómplices, hay silencio. Una familia disfuncional. Pudiendo hacer las cosas con integridad, las hicieron con perversidad. Pero lo que más me asombra es cómo Dios cumplió sus planes a pesar de todos ellos. Eso no va a justificar los modos que ellos hacen. ¿Sale? Entonces, hermanos, no hay principios malos que aprender aquí, para que digan: si Rebeca fue astuta, ¿yo por qué no? No se trata de eso. Se trata de ver cómo es que el hombre ha utilizado hasta aún el nombre de Dios para hacerse pensar o hacerse ver como piadoso, pero en realidad en su corazón alberga cosas que no son correctas. Génesis 27 continúa la historia del cumplimiento del pacto con Abraham a través de un drama con la familia de Isaac, llena de intrigas, engaños, venganzas y consecuencias. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fe y el testimonio en las relaciones familiares, la búsqueda de la bendición y el impacto de las decisiones que tomamos en nuestras vidas y de la soberana intervención de Dios para que se cumplan sus planes. Y yo recuerdo ver escenas, a lo mejor ficticias o no, en las que unos ladrones piden la bendición de Dios. Los narcotraficantes piden la bendición de Dios. Las personas que salen a robar piden la bendición de Dios y los protege. Y tú dices: bueno, cuando hay partido de fútbol, cada quien pide que gane a Dios, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de los hombres? ¿Qué hay en todo esto? Lo único que demostramos es que aún dentro del pueblo de Dios hay familias muy disfuncionales. Testimonio de una familia disfuncional. Y aquí vemos un poco el resumen del capítulo 27. Del versículo 1 al 29, Jacob obtiene la bendición de Isaac por el modo que ya vimos, por el modo de encubrimiento, por el modo de no hablar con la verdad. Del versículo 30 al 40 vemos la ira de Esaú y vemos, y vamos a verlo, que normalmente a Jacob le atribuimos la maldad, pero aquí el malvado fue Esaú. Lo que pasa es que cuando lo leemos superficialmente no nos damos cuenta de lo que hay detrás de lo que hace Esaú. Jacob, ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Y del versículo 41 al 46, Rebeca evita la venganza de Esaú. Temiendo por la vida de su hijo, lo manda con su hermano allá a Harán para que
para que se proteja, para evitar que se case con una cananita, ¿sí? O una cananea, y para que no tenga otra yerna incrédula, impía, porque ya las tenían hasta acá, sus dos nueras de parte de Esaú, que después fue una tercera, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Vamos, un poco el contexto cultural de la primogenitura. ¿Por qué tanto pleito por la herencia? ¿Por qué? Porque tradicionalmente el hijo varón primero era el llamado, de ahí viene primogénito, el primero en nacer. Y la cultura de ese tiempo era que él era el heredero principal, tenía el derecho de la primogenitura. Y la Biblia hace mucho énfasis en esto y da importancia muy predominante porque da a entender que el primogénito es el que se le va a entrenar para que sustituya al padre cuando éste esté incapacitado o para que éste muera, ¿sí? De tal manera que es una herencia no solo económica, porque se le daba la doble porción de herencia, sino también es una herencia de liderazgo, de liderazgo. Él tenía la responsabilidad de ver por la viuda y por las hermanas solteras que estaban ahí, y no solo para protegerlas, para mantenerlas. Entonces era muy importante esta designación. Y creo que actualmente en México también tenemos esta parte cultural en la que cuando el papá fallece, pues el hijo mayor funge como protector de la familia. Cuando mi papá falleció, tenía yo como 14 años, muchos de mis tíos y familiares se me acercaban y me decían, ahora tú eres el jefe de casa. Y yo me quedaba, ¿qué? ¿Y qué necesito hacer? ¿Qué hago? 14 años, hermanos. Bueno, pues mi mamá se la tomó muy en serio y me empezó a asignar tareas que yo no tenía ni idea de cómo hacerlas. Enfrentar cosas que yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero me ayudó en el aspecto de pues, saber que hay qué problemas y que una viuda necesitamos apoyarla. Que una viuda necesita sentirse apoyada. Que una viuda necesita emocionalmente saber que cuenta con alguien, aunque no sea el más capacitado, ¿verdad? Pero necesita ese apoyo. Entonces era muy importante esto. Ahora, el derecho de la primogenitura se podía quitar, como en el caso de Rubén, cuando Jacob le quita la primogenitura por meterse con una de sus concubinas. La primogenitura se podía renunciar por tener otra casa que mantener. Entonces podemos ver que sí había una especie de negociación cuando era el caso para poder comprar y para poder adquirir la primogenitura. Entonces Jacob no hizo nada incorrecto. Realmente él podía hacer la transacción con su hermano Esaú. Ahora, datos importantes para analizar también un poco qué está sucediendo. Dice, esto lo sacamos del capítulo 25 al capítulo 27, y era Isaac de 40 años cuando se casó. 40 años, hay esperanza, chicos, 40 años, ¿sale? Se casó. Luego, más adelante dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando se hizo papá. Hay esperanza, 60 años, ¿verdad? Hay esperanza, chicos. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, o sea, a sus esposas. ¿Qué edad tenía Isaac cuando Esaú lo hizo suegro? 100 años. 100 años tenía ya Isaac. Aconteció cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor. Por eso le urgía dar la bendición, porque él ya estaba incapacitado para poder llevar a cabo lo mejor en el liderazgo de su casa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Isaac en el capítulo 27 tiene 100 años. ¿Y cuántos tiene de casado? 60 años. Entonces, no es un recién. Todo lo que está sucediendo en el capítulo 27 es el cúmulo de malas decisiones, de malas actitudes
de no corregir a tiempo lo que está sucediendo en casa. Hermanos, la disfuncionalidad no se da de la noche a la mañana en una familia. De recién casados, todo es miel. Pero pasa el tiempo y empezamos a sacar lo que verdaderamente somos. Y si de por sí hay pecado en nuestras vidas, por la honra al Señor nos ha redimido, aún como creyentes, somos capaces de destruir a nuestra propia familia. Y eso es lo que estaba haciendo Isaac después de 60 años de casado. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con Rebeca? Dice en el capítulo 25 del 21 al 23 que cuando ella estaba embarazada, los chicos daban lata en el vientre, ¿verdad? De por sí, cuando hay uno, da lata, ¿verdad? Y yo lo vi con mi esposa, ¿verdad? Que de repente decía, oye, una patadita, oye, ya me está presionando. Ahora imagínense dos y peleando. Por eso es que Rebeca ora al Señor y le dice, Señor, si tengo esto, pues ¿para qué vivo, no? Si estoy sufriendo, ¿no? Y el Señor le da una importantísima información a Rebeca. No se la dio Isaac, se la dio a Rebeca. Dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Desde el inicio Dios le está revelando a Rebeca, voy a escoger a Jacob, no a Esaú. Y de hecho hay versículos en la Biblia donde dice Dios, a Esaú aborrecí y a Jacob escogí. ¿Por qué? Por su soberana voluntad. Nunca nos va a explicar por qué lo hizo, pero por su sana voluntad lo hizo. Luego, en el versículo 5 del capítulo 27 dice, y Rebeca estaba de oreja cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. ¿Qué podemos entender de esta actitud de Rebeca? Podemos entender muchas cosas. En primer lugar, no había habitaciones como ahora, ¿verdad? Que te vas a esconder al baño para que nadie te oiga. No. Todo se escuchaba. Segundo, Rebeca sabía que Jacob debería de ser bendecido, no Esaú. Entonces ella estuvo al pendiente de que se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo vamos un poco desentrañando esta situación? Luego, cuando está con Jacob, su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. ¿Qué edad tenía Jacob cuando su mamá le dijo esto? 40 años. Era su hijonodonte que tenía en casa, ¿verdad? Era su bebenosaurio que estaba todavía ahí en casa. 40 años tenía Jacob cuando todavía era manipulado por su mamá. El carácter de Jacob era un carácter quieto, no era rebelde, en el sentido de Esaú, que era un hombre de campo. Entonces era fácilmente manipulable. ¿Podemos ver entonces ya cómo está la familia? ¿Sí? Podemos ver el caos que se viene. Y dice Génesis 27:15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. ¿Qué hacía Rebeca con los vestidos de Esaú? ¿No tenía Esaú ya su casa con sus esposas? ¿Qué hacían los vestidos de Esaú ahí? Y sobre todo, oliendo a sudor. ¿Tú y yo reconocemos los olores de la familia? ¿No? Sí, claro que los reconocemos. Claro que los reconoció Isaac. Claro que cuando un sentido se disminuye, los otros se ponen más sensibles, ¿verdad? Entonces, tenía los hijos, y no cualquier vestido, los preciosos, o sea, el traje de Esaú ahí lo tenía, que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Seguramente eran de la misma talla, ¿verdad? A lo mejor un poco más robusto Esaú, pero así estaba. Entonces podemos ya ver un poco cuál era la situación de personalidad, de carácter, de acciones que hay alrededor de Isaac y de Rebeca
en este capítulo 27. Ahora, ¿cómo son los hijos? Los hijos serán gemelos o gemalos, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Sí? El primero es Esaú, que significa rojizo o rubio. Muchos dicen que era pelirrojo, ¿sí? Era velludo y robusto, ¿sí? Su personalidad era impulsivo, irascible, irreflexivo, religioso, pero no espiritual. Valora más lo material, él es profano, él es malo y es apegado al padre. Sus relaciones y acciones es preferido por Isaac. Causa amargura a sus padres por sus elecciones matrimoniales. Vende su primogenitura a Jacob por hambre, menospreciando la bendición. Este es el carácter de Esaú. ¿Y a qué se dedica? Es cazador hábil y hombre de campo. Entonces seguramente era un hombre corpulento. ¿Y cuáles las características de Jacob? Jacob significa el que suplanta. Ahora, mis hermanos, según los grandes teólogos judíos, el nombre Jacob no está asociado necesariamente a algo negativo. Simplemente está asociado a alguien que va a tomar el lugar de otra persona, ¿sí? Porque normalmente lo etiquetamos como el engañador. Él aprendió a engañar por su mamá y se dio cuenta de que engañar, por medio del engaño, muchas veces te sales con la tuya. Porque en capítulos después, él ya es mañoso y ya sabe qué hacer, ¿sí? Pero el nombre de Jacob no está asociado a engaño, está asociado a que alguien va a tomar, que él va a tomar el lugar de alguien. ¿Sí me explico? Porque cuando vemos esta historia, el primer malo es Jacob. Y no es cierto. Jacob tuvo lo que él compró y tenía derecho a ello, pero lo hicieron de mala manera, ¿ok? Relaciones y acciones. Preferido de Rebeca. Ya vemos la división en la familia, ¿verdad? Uno con uno y otro con otro. Pero también era amado de Isaac. Compra la primogenitura de Esaú. Jacob tenía más visión espiritual y de negocio, ¿verdad? Compra la primogenitura de Esaú y se confabula con su madre para buscar la bendición. ¿A qué se dedica? Era varón quieto, que habita en tiendas, era casero, era doméstico él, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues él no competía mucho en habilidades de fuera como su hermano Esaú. Entonces, hermanos, aquí está la disfuncionalidad de cada miembro de la familia. ¿Cómo es el padre? ¿Cómo es la madre? ¿Y cómo son los hijos? Y aquí yo quiero precisamente empezar lo pastoral. Tú y yo tenemos una posición en la familia. Padre, madre o hijos. Y vamos a hablar a la familia nuclear. ¿Cuál es la familia nuclear? Padre, madre, hijos. No vamos a hablar de primos, sobrinos, cuñados, suegras, abuelos, no. Vamos a hablar de la familia. Y cada uno, de acuerdo a Génesis 1 y 2, tenemos un papel y una función que hacer. Y a lo largo de la Biblia se nos recalca que la cabeza del hogar es el varón como función, más no como valor. La mujer tiene una función que es ser la ayuda idónea del varón, pero no es menor al varón. Los hijos tienen la función de aportar al hogar, de ser obedientes y honrar a sus padres. Los padres tienen la función de edificar a sus hijos y darles un legado espiritual y en nuestro caso como creyentes llevarlos a Cristo. Esa es la función de los padres. Entonces podemos ver que ninguno de ellos estaba cumpliendo su función y tenían el conocimiento de ello. Tenían el conocimiento de ello. Tú y yo tenemos un conocimiento claro. La pregunta, mis hermanos, ¿por qué no funcionamos bien? ¿Por qué nuestras familias son familias disfuncionales? ¿Por qué permitimos la rebeldía de los hijos? ¿Por qué permitimos que los hijos no honren a los padres? ¿Por qué los padres no someten en disciplina a los hijos?
¿Por qué los padres no se comunican? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hay intimidad? Y todo eso se va dando con el tiempo. Una familia disfuncional no se da de la noche a la mañana. Y lo vamos a ver paso a paso. Testimonio de cada integrante de la familia. Isaac está decrépito. Su actitud hacia la vida es de pesimismo. Pues ya me voy a morir, mejor de una vez hago mi chamba, ¿no? Es ligero y simple en la bendición a los hijos. Hermanos, esta era una ceremonia solemne. Esto era algo importante en que toda la familia debería de estar presente, porque era algo muy importante, la designación del que va a suplantar al papá. Sin embargo, él lo quiso hacer en privado, solamente con su hijo Esaú. No integra a Rebeca ni a Jacob en tan importante evento. No solo no tiene visión física, sino tampoco espiritual. Falla como líder de su casa y no media para evitar los conflictos en la familia. No estorba a Esaú. No hay reprensión de parte de los padres para que Esaú hiciera lo correcto. Isaac en esta escena es falto de entendimiento de lo que sucede y de lo que provoca. Es un hombre sin liderazgo familiar y para poner límites a Esaú y a sus esposas. Pregunta, ¿sabía de la venta de la primogenitura de Esaú? La Biblia no lo revela. Si no lo sabía, aquí hay dos culpables. Rebeca por no decírselo, porque era su esposo, y él por no saber qué estaba sucediendo en casa. Rebeca es mañosa. Tenía la información sobre el cambio de la primogenitura y tiene la habilidad de hacer todo lo posible para que se logre a pesar de las consecuencias. Jacob es su consentido y no permitirá que Esaú quede como líder, dado su mal carácter y lo terrible que son sus nueras. No respeta a Isaac. ¿En algún momento le comunicaría a Isaac la revelación de Dios de sus hijos? No fue capaz de interceder por Jacob para evitar el conflicto. Actuó con meditación, sabía lo que hacía. Con alevosía manipuló a Jacob y tenía las ropas de Esaú. Y ventaja, no estaba Esaú. Tenía todas las agravantes Rebeca para hacer lo que hizo. Finalmente, justifica la salida de Jacob de casa para los fines de protegerse de Esaú y sus esposas en la viudez. Había conveniencia también en ese aspecto. Esaú es falto de integridad. Ya había perdido la primogenitura y no se lo dijo a su padre. Él ya sabía que la primogenitura no era de él, pero no se lo dijo a su papá. Entonces eso nos hace ver que Isaac no lo sabía. Faltó a la verdad. Su falta de temor a Dios lo hace tomar malas decisiones en importantes áreas de su vida, no asumiendo las consecuencias. Se casó con cananeas, cuando ya Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba por el lado de su familia. Cuando Abraham le busca esposa a Isaac, dice, ¿a dónde va? Dice, no vayas a los hijos de los cananeos, ve a mi parentela. Esa era la línea que Dios perseguía. Y a Isaac no le importó, a Esaú no le importó. Se casó con una filistea, se casó con una incrédula, como muchos jóvenes de ahora, que no tienen temor de Dios y no importa que sea incrédula, no importa que sea impía, a mí me gusta y me voy a casar con ella. Y estoy hablando de jóvenes, hombres y mujeres que se dicen ser cristianos. Cuando Dios ya tiene muy claro que el yugo desigual es un pecado delante de él. Es un hombre religioso, convenenciero y sin freno. ¿Quién le ponía límites a Esaú? Hacía lo que se le pegaba la gana. ¿Y sus padres? ¿Dónde están sus papás? Ausentes de todo lo que hace su hijo. Por lo tanto, lo que Esaú hace, lo hace como de manera natural.
porque siempre está acostumbrado a hacer lo que se le pegue la gana sin rendir cuentas a nadie. Pero cuando le sucede, hasta llora, hasta chillón, ¿verdad? Esaú es un hombre religioso, pero sin convicciones. Hace lo que quiere, pero busca la bendición de Dios a pesar de sus malas acciones y decisiones. No funge como cabeza de familia, ya que sus esposas traen problemas a su padre y a su madre. Fíjense hasta qué punto los esposos somos responsables de los pleitos en casa, por no poner freno a nuestras esposas cuando le traen amargura a la suegra. Jacob, cómplice deshonesto. Aunque tenía razón en reclamar la bendición, sus acciones no justifican el fin. Esto marca su carácter por ser considerado engañador, no por su nombre, sino por sus acciones. Fue convenenciero y cobarde, ya que no fue capaz de enfrentar a su familia con la verdad para evitar la violencia. No fue capaz a los 40 años de decirle: mamá, así no. Tú sabes que ya Dios me designó, vamos a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. No, dijo: no, pues ¿para qué? Si lo puedo hacer así, más fácil, pues ¿para qué me expongo a pleito? Entonces hubo pleito. Y lo peor, hubo desintegración familiar. Jacob casi siempre es señalado como el malo de la película. Sin embargo, y sin justificar sus modos, él hizo lo que era justo: apropiarse de la bendición de la primogenitura que Saúl le vendió voluntariamente. Entonces no estaba reclamando nada que no era correcto. Los modos fueron los que no ayudaron. Ahora, ¿qué características tiene una familia disfuncional como la de Isaac y de Rebeca? 1, mala comunicación. Lo más importante no se comunica. ¿Cuál era lo más importante? Oye, esposo, Dios me reveló que Jacob debe de tener la bendición. Era muy importante eso. Era muy importante. Sin embargo, lo cayó. Lo cayó. ¿Esto de qué nos habla? De que durante el tiempo de la familia la comunicación se va deteriorando. Al punto de que simplemente decimos lo esencial, lo fácil, lo sencillo, lo simple. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue el trabajo? Bien. ¿Cómo está tu mamá? Bien. ¿Y a ti cómo te fue en casa? Bien. Oye, ¿y qué pasó con las hijas? No, todo bien. Y muchas veces nos callamos lo más importante. Lo peor, hermanos, lo peor, hay secretos en la familia. Secretos que tarde o temprano van a salir a la luz. Van a salir a la luz y va a ser peor enterarte años después de algo que sucedió en casa. Hermanos, tristemente he sido testigo de pleitos de familia por encubrimientos, por engaños, por mentiras, que en su momento que debió de haberse sacado toda la información para poder solucionar el problema, quisieron solucionar el problema callándose. No le digas a tu papá porque se va a enojar. No le digas a tu mamá porque se me va a armar. Y tarde o temprano sale a la luz la mentira y el engaño. Salió a la luz 60 años después. 60 años después salió a la luz una información que debió de haber sido importante para el buen funcionamiento de la familia. No hay integridad, no hicieron lo correcto ninguno de ellos. Isaac, como varón, debió haberse sentado: a ver, vamos a hacer la ceremonia de la primogenitura. ¿Hay algo que decir? Sí, esposo, le corresponde a Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque Esaú me vendió la primogenitura. Esaú, ¿qué dices? Sí, es correcto, le vendí la primogenitura. Ok, entonces la bendición le corresponde a Jacob. ¿Estás de acuerdo, Esaú? No, pues que sí. ¿Se dan cuenta cómo se pudo haber evitado muchas cosas? Y las consecuencias
de decir la verdad, pues también se tienen que apechugar. Pero muchas veces las consecuencias son peores que decir la verdad. Ausencia de autoridad, falta de liderazgo, roles mal definidos, control excesivo, falta de temor a Dios y de discernimiento espiritual, negligencia en las disciplinas espirituales, malas decisiones, complicidad en ellas, silencio. No aceptar consecuencias ni responsabilidad, rasgos de carácter nulos, favoritismo y división, falta de límites, buscar culpables, buscar culpar a otros, venganzas, tensiones continuas, iras, enojos como solución del conflicto, mentiras y engaños, ambiente y lenguaje hostil. Todo esto en conjunto, todas estas características llevan a la desintegración familiar. Porque tarde o temprano, uno o varios ya no soportan eso. Y existen los divorcios, los hijos se van, los padres son desconocidos en casa y toda una serie de situaciones. Y lo peor, hermanos, no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de los creyentes, de la familia de los creyentes. Testimonio familiar. La familia de Isaac y Rebeca eran la continuación del pacto de Dios con Abraham y el inicio de una nación santa que diera testimonio a los cananeos de fe, carácter y devoción para la gloria de Dios. Pero su testimonio en este capítulo es contrario a las enseñanzas de Dios que van desde el capítulo 1 de Génesis. Es entendible que existan problemas y no se pide perfección, se pide congruencia entre fe y conducta. Como familia dentro del pacto de Dios. En este capítulo actuaron todos como cualquier familia incrédula. Y aún así, Dios permanece fiel a su pacto. Dios no va a cambiar a pesar de nosotros. Ahora, si ellos lo hicieron lo malo, ¿cuál sería entonces el parámetro, cuál sería la instrucción para nosotros para hacer lo correcto? ¿Cuáles son las características deseables de una familia cristiana? Dios como el centro de la familia, adoración y fe compartida, oración constante, estudio de la Biblia, amor y respeto mutuo, relaciones basadas en el amor, respeto a los roles familiares, cuidado mutuo y comunicación clara, enseñanza de valores bíblicos, transmisión de la fe, disciplina amorosa, ejemplo piadoso, compromiso con la iglesia, participación activa, unidad espiritual, respeto a la autoridad, resolución saludable de conflictos, perdón y reconciliación, disposición al diálogo respetuoso, aplicar principios bíblicos, prioridades alineadas con la voluntad de Dios, familia como prioridad, servicio y generosidad, mayordomía responsable, ambiente de paz y gozo, habla edificante, gozo en el Señor, relaciones armoniosas, propósito generacional, legado espiritual, impacto a la sociedad, dependencia de la gracia de Dios. Hermanos, esto sale de la Biblia. No es invento de los sociólogos, no es invento de los psicólogos, no es invento del pastor. Todo esto viene asociado a versículos. Los omití por el espacio. Pero todo esto viene como instrucciones, mandatos de Dios para las familias cristianas. ¿Por qué? Porque somos la continuidad de Abraham nosotros. Somos parte del pacto de la promesa de redención que tenemos en Cristo Jesús. Y somos parte de la nación santa, del pueblo adquirido, de que demos testimonio a los cananeos, a los filisteos, a los impíos de afuera, de que tenemos un Dios que salva, de un Dios que tiene misericordia, de un Dios que nos ama, pero que necesitan conocerlo por medio de la persona de Jesucristo. Pero cuando nuestro testimonio es como cualquier familia incrédula, difícilmente los incrédulos van a venir a Cristo.
Testimonio de la familia cristiana. Una familia cristiana se debe caracterizar por seguir los principios y valores enseñados en la Biblia, reflejados en sus relaciones, prioridades y su forma de vida. Aunque no son perfectas, estas familias buscan honrar a Dios en su hogar y fomentar un ambiente de amor, respeto y fe. ¿Y hay problemas? Sí, sí hay problemas. Pero si lo solucionamos como Isaac y Rebeca, va a haber más problemas. Por eso es de que es importante que este capítulo, hermanos, lo veamos en función de cómo Dios nos permite esa enseñanza para nosotros. Nos permite, hermanos, varones, para que nos demos cuenta que cuando fallamos en el liderazgo echamos a perder a nuestra familia. Nos damos cuenta, varones, que cuando somos negligentes con nuestra propia vida espiritual, pero somos bien diligentes en el trabajo, siempre va a haber consecuencias. Y las consecuencias son la falta de carácter piadoso para poder enfrentar los problemas de casa. Y casi siempre los varones lo dejamos en la mujer. Ay, soluciónalo tú. Mi labor es salir a la chamba y llego bien cansado. Por eso no asisto los miércoles, porque llego bien cansado del trabajo. Dios sabe que estoy bien cansado. Y cuando llegan los problemas, ay, pastor, ¿qué hago? Pues lo que no hiciste en muchos años. Liderar tu familia. Ser la cabeza de tu hogar. Ser lo que Dios te delegó hacer. Ser y hacer. Si tú eres ama de casa, debes de ser la ayuda adecuada para tu varón. No mañosa, que sabe salirte con la tuya a pesar de saber que estás haciendo cosas que no son correctas. Cuando la mujer toma el liderazgo del varón, echa a perder la casa. Cuando la mujer no proporciona la información adecuada para que junto con el varón tomen soluciones, echa a perder la casa. Hijo, a pesar de que vivas con tus papás, te sometes a las reglas de casa. Te sujetas a lo que tu hogar te proporciona. Y si no quieres, la puerta está muy ancha para poder hacer tu vida como tú quieras. Hermanos, varones, hermanas, esposas, no le tengamos miedo a los hijos. Porque Dios nos ha puesto como autoridad principal para ayudarles, para impulsarlos, para sacarlos adelante, pero también para estorbarlos. Cuando están queriendo tomar malas decisiones. Ahora, si son creyentes, cuanto más tenemos la herramienta que es la palabra de Dios. Podemos sustituir el porque yo lo digo a decir porque Dios lo dice. Porque su palabra lo manifiesta. Porque Dios te lo va a demandar. Y es una manera de decirles que hay alguien superior a nosotros, de los cuales nosotros estamos sujetos y que ellos también deben de sujetarse. Si no, va a haber consecuencias. Papás, estorben a sus hijos. Papás, dejen que sus hijos sufran las consecuencias. No van a crecer. Van a ser como Esaú y como Jacob. Que al final del día aprendieron lo malo, pero no aprendieron lo bueno. Y empezaron a hacer cosas que posteriormente la Biblia nos va a relatar en los demás capítulos que marcaron el carácter de sus hijos. Por eso es que los papás tenemos una responsabilidad tremenda. Pero tristemente, cada generación los papás somos más débiles. Somos más alcahuetos, somos más consecuentes, somos más tolerantes, pero hacia lo malo. Y Dios nos lo va a demandar a nosotros. Dios va a demandar a los padres por la crianza de los hijos, pero los hijos no van a estar exentos también de sufrir las consecuencias de todo ello. Ahora, mis hermanos, todo esto parece un ambiente catastrófico y lo es.
Y aquí es donde yo quiero que cada uno de nosotros examinemos nuestro hogar. No pienses en tu primo que está del nabo, ¿sí? No pienses en tus parientes, piensa en tu casa. Piensa en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Pregunto, esposo, ¿estás cumpliendo el rol que Dios te ha asignado? Mujer, ¿estás cumpliendo el rol que te ha asignado? Hijo, ¿estás honrando a tus padres? ¿Estás haciendo lo correcto en tu toma de decisiones? Si no es así, hermanos, tenemos que hacer acciones necesarias para corregir la disfuncionalidad. Esto parece algo sencillo, no. Esto conlleva análisis profundo. Esto conlleva a examinarme a mí mismo y no estarme justificando ni echándole culpa a mis papás de que me hicieron así por sus acciones. Yo soy responsable de mis propias acciones. Así como todos los hijos son responsables de sus propias acciones. Entonces, ¿qué necesito hacer para corregir mi vida? Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hermanos, tenemos que reconocer que hemos actuado insensatamente en nuestros hogares, que hemos actuado neciamente, que hemos actuado inmaduramente y lo hemos hecho voluntariamente, con premeditación, alevosía y ventaja. Necesitamos buscar la guía de Dios. Romanos 15:4 nos da en el clavo, dice: porque las cosas que se escribieron antes, Génesis 27, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Sacar nuestra familia adelante, regresar al camino funcional de nuestra familia, cualquiera que sea la situación en el tiempo en el que estás. Esta enseñanza es para nosotros. Génesis 27 es para nosotros, para que corrijamos lo deficiente en casa, para que vayamos delante de Dios arrepentidos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, esta es la profundidad en la que debo de inspeccionarme, decir: he fallado en esto, pero necesito hacer esto y dejar de hacer esto y dejarme de justificar, dejarme de echarle la culpa a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o a Dios. Por eso es que parece sencillo, pero es un ejercicio muy profundo y absolutamente necesario. Necesario. Si queremos ser el reflejo de Dios y su iglesia como familia, necesitamos funcionar de acuerdo a lo que dice Dios. De otra manera, el mundo no nos va a creer. Aplicaciones prácticas para nuestras familias: carácter piadoso, integridad y honestidad. Este drama familiar nos enseña la importancia de la integridad y la honestidad en nuestras relaciones con Dios y con los demás, para ser una familia sana y funcional de acuerdo al modelo bíblico. Buscar la bendición de Dios a través del engaño o las mentiras solo trae consecuencias nefastas, divisiones y desintegración familiar. 2. Temor a Dios. Debemos aprender a confiar en Dios y buscar su guía en todas nuestras decisiones personales y familiares. Solo a través de sus mandamientos y obediencia podemos encontrar el camino correcto y recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Perdón y reconciliación. Esta historia nos recuerda que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a ofrecernos una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su carácter y voluntad, tanto en lo personal, en el rol que tengo,
como en lo familiar. A pesar de nuestros fallos y pecados, Dios muestra misericordia y amor para cumplir sus planes en nosotros. Este es el consuelo que encontramos y esta es la esperanza que tenemos, de que a pesar de lo disfuncionales que somos, Dios nos puede ayudar y sacar adelante. Jóvenes matrimonios, no se confíen ni bajen la guardia. Si empieza a haber deterioro, pídele a Dios sensibilidad para identificar en qué momento estás fallando, en qué momento estás callando, en qué momento no estás estorbando, en qué momento no estás instruyendo, en qué momento se te está escapando tu casa. Esposa, ayúdale a tu esposo. Comunícate con él. Sé oportuna en tus comentarios y ayúdale a buscar solución a los problemas. En conjunto, hagan un bloque fuerte y sólido a favor y en contra de los hijos. A favor para impulsarlos, en contra para que no se pasen de listos. Para que no manipulen, es que yo soy el favorito de mi mamá y ella es el favorito de papá y ya está la división, ya está el problema. Nuestros hijos saben perfectamente a quién acudir, ¿verdad? Para solicitar permiso. Si voy con mi mamá me va a decir que no, si voy con mi papá me va a decir que sí. Y juegan con nosotros. Cuando los hijos juegan con los padres es porque ya hay fractura en la relación de los esposos. Es cuando ya algo está echado a perder. Entonces, mis hermanos, lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y gracias a Dios porque tenemos esta enseñanza, porque va a constituir una buena instrucción para darnos cuenta que la disfuncionalidad ha sido a partir de Génesis 3. Y ahorita es exactamente lo mismo. ¿Con qué personaje nos identificamos? ¿Con Isaac? ¿Con Rebeca? ¿Con Jacob? ¿O lo peor, con Esaú? Y voy a dar una reflexión final para los no creyentes. Hebreos 12, del 15 al 17 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura, que estorbe o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, fornicario o profano, es decir, un apóstata. La apostasía se refiere a conocer intelectualmente la verdad de la palabra de Dios. Hay gente que se sabe Génesis hasta Apocalipsis y dan la apariencia de que son creyentes, al menos temporal, de estar de acuerdo con esta verdad, pero en algún momento volverse en contra de esta verdad, sobre todo cuando ya no conviene a sus intereses. Esaú es el perfecto ejemplo de ello. Esaú fue fornicario, ese fue su carácter. La impureza sexual está íntimamente relacionada con la apostasía. Esaú fue profano. Esto significa que estaba totalmente ciego a las cosas espirituales. Solamente le interesaban las cosas materiales y eso lo condujo a vender su primogenitura por una comida. Esaú es el ejemplo del religioso, pero no salvo. Aunque sabía de Dios, no conocía a Dios, ni fue parte del pacto de la promesa de redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si hay alguien aquí que piensa, que cree, que se dice ser cristianos nada más porque habla como cristiano, piensa como cristiano, actúa como cristiano, viene a la iglesia, lee la Biblia, pero no ha conocido a Cristo como su Salvador, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído y confiado plenamente en Cristo, porque hermanos, se nota quién es cristiano y quién no es cristiano, y se nota precisamente en la familia. En la familia. He escuchado testimonios que dicen: no, hombre, si conocieras a mi papá en la casa, en la iglesia es todo bondad, todo, hermano, pero en la casa es un patán. Trata mal a mi mamá.
no es responsable de la casa. Y también al revés, ¿verdad? También la esposa. Y también los hijos. Vienen a la iglesia, participan con jóvenes, andan de aquí para allá, pero en casa se dan cuenta de que son patanes, manipuladores, ociosos, que no reflejan la verdad de las Escrituras. Y no estamos hablando de perfección. Entonces, lo peor del caso es que si hay alguien aquí que se identifica con Esaú o que es como Esaú, no tiene parte en el pacto de Dios. Está condenado a la separación eterna, está condenado al infierno y está condenado a vivir una vida de la cual Dios va a traer a juicio tarde o temprano. Si es así, yo le pido a esa persona que está aquí en medio de nosotros que se arrepienta de sus pecados, que crea y confía en Cristo como su Salvador, quien pagó por sus culpas en la cruz y resucitó al tercer día, y entonces sí, ahora será salvo. Por eso es una decisión personal y trascendental. Vamos a ponernos de pie, por favor.